de ribera mejor conservados de los márgenes del río. Muchos quizá no hayan caído en la cuenta, pero la inflación también afecta a las rupturas de pareja por la pensión que hay que pagar a los hijos. Y esta cuestión es ya motivo de controversias jurídicas, como vamos a ver a continuación con Cristina del Puerto, es abogada de Legalitas. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Antes de profundizar en este asunto, ¿es cierto que septiembre es uno de los meses del año en el que reciben un mayor número de consultas de separación y divorcio? Es cierto, sí. Se debe, yo creo que el motivo principal son las vacaciones, pasamos más tiempo juntos, cosa que no ocurre a lo largo del año, quizás pues con las actividades extraescolares, el trabajo, etcétera. Entonces es un periodo en el que convivimos más y al final se producen más rupturas. Y cuando se produce el cese de la convivencia en una relación de pareja, ¿qué ocurre con la pensión de alimentos? Bueno, la pensión de alimentos al final es un derecho que tienen los hijos con respecto a los padres. Por lo tanto, en el momento en que se produce la ruptura de la convivencia, las necesidades que tienen nuestros hijos las debemos de seguir cubriendo. Otra cosa es que no se establezca de forma judicial todavía hasta que no tengamos esa resolución y, por lo tanto, no exista una obligación de pago de una cantidad concreta. Pero no podemos dejar de cubrir las necesidades de los hijos pese a la ruptura de la pareja. Cristina, ¿y qué ocurre con la custodia cuando no hay matrimonio entre los padres? Es exactamente igual, es decir, las medidas que se adoptan con respecto a los hijos son exactamente iguales, sea porque se haya formalizado la relación a través del matrimonio, sean pareja de hecho, simplemente sean pareja. Al final se tiene que establecer la custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, cómo vamos a contribuir a los gastos extraordinarios. Todo es exactamente lo mismo, lo que pasa es que en vez de ser una demanda de divorcio será una demanda de medidas paternofiliales, pero las medidas son exactas. ¿Quién ostenta la custodia si no hay matrimonio ni pareja de hecho? Pues la custodia a quien se le atribuya por parte de, si no hay acuerdo, quien sea atribuida por parte del juzgado. El juzgado decidirá quién es el progenitor que defiende mejor los intereses, el que vela mejor por los intereses de los menores de cara a poder ejercer la custodia. Da igual que no haya matrimonio. ¿Y no hay ninguna diferencia entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales? Afortunadamente no la hay, es decir, se tienen que cubrir las mismas necesidades, se tienen que hacer frente a los mismos derechos y obligaciones por parte de los progenitores, es exactamente igual, las medidas que se adoptan con respecto a ellos son las mismas. ¿Y el juez siempre tiene la obligación de adoptar las medidas pertinentes a falta de acuerdo entre los cónyuges? Sí, al final el juez y el Ministerio Fiscal están para velar por los intereses de los menores en un proceso de familia. Lo que se pretende sobre todo y lo que se protege es ese interés de los menores. Por lo tanto, si no hay acuerdo, hay veces que incluso los acuerdos que se plantean no son beneficiosos para los intereses de los menores, sino más bien beneficiosos para los progenitores y será el juez el que decida aprobarlo o no. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento judicial? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer de mutuo acuerdo cuando efectivamente hemos llegado a un acuerdo con respecto a esas medidas. Es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho menos tedioso y sobre todo desde el punto de vista sentimental menos dramático porque al final supone la confección de un convenio regulador que va a recoger esas medidas con respecto a los menores. Ese convenio regulador se presenta en el juzgado a través de una demanda de medidas paternofiliales, de divorcio o separación, en la situación en la que nos encontremos, y los progenitores lo único que tienen que hacer es ratificarse en ese convenio regulador, que lo harán pues cuando sean citados a través del juzgado. Ese convenio regulador finalmente formará parte de una resolución judicial que lo está aprobando. Si no hay acuerdo, pues vamos a un proceso contencioso que lógicamente es más duro porque al final estamos hablando de sentimientos que parte de una demanda de uno de los dos progenitores, la oposición a la demanda del otro, la celebración de una serie de la práctica de celebración de vista y pruebas y al final una resolución judicial que decida que es lo más beneficioso para los menores. En este convenio regulador siempre se tienen que incluir todos los detalles, como por ejemplo la custodia de los menores, régimen de visitas, atribución del uso de la vivienda, si se establece una pensión de alimentos. Sí, se ha de recoger eso y yo incluso recomendaría recoger mucho más allá.
Es decir, al final es un convenio que nos va a acompañar durante muchísimos años. Todo aquello que podamos regular en el convenio regulador, muchísimo mejor. Evitaremos procedimientos judiciales porque no haya acuerdo entre las partes, cuando hay a lo mejor un gasto como universidad o la formación de los menores después de la educación obligatoria, etcétera. Entonces, todo aquello que podamos recoger, muchísimo mejor. Lo que sí que tiene que estar recogido es la custodia, el ejercicio de la patria potestad, la pensión de alimentos, que tiene que aparecer sí o sí porque es irrenunciable, así como el régimen de visitas que hemos adoptado. Por cierto, ahora que han subido los precios y los gastos son mayores, ¿pueden producirse más casos de impagos? Se están produciendo más casos de impago. Es cierto que la pensión de alimentos se está viendo claramente modificada por el incremento del IPC. Entonces hay pensiones de alimentos que han subido en un solo mes 30 o 40 euros. Para determinadas economías pues es un gasto pesado. Entonces sí que se están produciendo impagos de esas pensiones de alimentos, y lo que hay que hacer es solicitar una modificación de medidas. Cuando no se pueda hacer frente a la pensión de alimentos y vayamos acumulando impagos, antes de eso es mejor solicitar la modificación de medidas en el juzgado y que se ajuste a las nuevas circunstancias. Y en el caso de custodia compartida, ¿también es posible establecer una pensión de alimentos cuando uno de los progenitores tenga una diferencia de ingresos significativa? Sí, lejos de la creencia de que la custodia compartida por defecto no determina pensión de alimentos, la realidad es que cuando existe una diferencia de ingresos entre los progenitores se puede establecer esa pensión de alimentos. No es igual que una pensión de alimentos cuando la guarda y custodia es exclusiva para uno de los dos progenitores, como es lógico, pero sí que se puede determinar. ¿Con qué criterios se establece la pensión de alimentos a los hijos? Ay, Ana, perdón. ¿Con qué criterios se establece la pensión de alimentos de los hijos? Pues depende de los ingresos que tengan los progenitores y sobre todo de las necesidades que tengan los menores. La pensión de alimentos se establece con la intención de no perjudicar el nivel de vida que tenía en su momento el menor el hijo hasta el momento de la separación. Complicado porque partimos de dos economías que al final pues se dividen, pero los criterios son los ingresos que tienen los progenitores y las necesidades que tienen los menores. Y si la situación del progenitor alimentante es de total insolvencia, ¿qué ocurre? Bueno, se establece lo que se denomina pensión mínima vital, que suele rondar pues entre a lo mejor los 60 a los 100 euros. Son circunstancias muy, muy excepcionales, incluso se dan situaciones en las que se suspende el pago de la pensión de alimentos, pero en una circunstancia de extrema necesidad. O sea, para que se suspenda la pensión de alimentos no es que mis ingresos se han visto sustancialmente reducidos, no, es que no tengo ni siquiera para cubrir mis propias necesidades. Estoy en una situación bastante complicada. Si no, la pensión de alimentos no se va a suspender. Cristina del Puerto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A vosotros. Buenos días. 8:54.